Un tema relevante para todos, para todas, y que queremos conversar con el expresidente del Banco Central, José Gregorio. Muchísimas gracias por acompañarnos en Marca Registrada en CNN Chile. Quiero preguntarle su primera reacción frente a este IPOM, que es francamente devastador. O sea, yo diría bastante realista. Lo que el Banco Central hace, y lo dijo muy bien el presidente, el Banco Central lo que tiene es que proveer estimaciones realistas de lo que vamos a esperar hacia lo que queda este año y lo que debiera pasar el próximo año. Obviamente hay mucha incertidumbre, pero toda esta incertidumbre además hace que los riesgos sean negativos. Vamos a tener muy poco crecimiento este año, poco crecimiento que va a ser básicamente dominado por un cuarto trimestre muy malo y un próximo año también extremadamente débil, en el cual no podemos descartar incluso que la tasa de crecimiento sea menor a la que indicó el Banco Central en su rango, dado la incertidumbre que tenemos. Si usted tuviera que comparar estas crisis económica, este estallido social con lo que estamos viviendo hoy día, con alguna anterior, ¿esta crisis es comparable con cuál? ¿Qué tan grave es? No, esta crisis es sin lugar a duda lo que ha enfrentado Chile, lo más grande en los últimos 30 años. Porque no es un fenómeno externo que pille una economía además bastante fuerte, ¿no es cierto? Tuvimos la crisis asiática, podemos discutir qué se hizo, qué no, pero el país salió adelante, se implementaron las metas de inflación, tuvimos la crisis financiera internacional, la crisis más grande desde la Gran Depresión, pero esas fueron todas crisis externas que encontraron un país en una extremadamente buena posición. En este caso lo que tenemos nosotros es una crisis interna, con una gran desaceleración de la demanda, con una tremenda incertidumbre y con problemas que, más allá de esperar como en las anteriores que el mundo se recuperara y nosotros mitigarlo con política, el problema y la solución es de carácter interno. Lo que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, el Banco Central con una política monetaria bastante expansiva, es un país que tiene tasa de interés muy baja comparada con la mayoría de los países del mundo, y una política fiscal que hace unos días nos anunció un impulso bastante significativo, eso va a ayudarnos a mitigar en cierta medida la caída de demanda que tenemos por otras razones internas que yo diría es fundamentalmente la incertidumbre que tenemos y la destrucción de muchas fuentes de trabajo y de mucha infraestructura que nos ayuda a producir. ¿Usted diría que esta crisis es tan grave como la ocurría en el 82? La crisis del 82 fue peor, es de otra magnitud, es de otro tipo. Primero teníamos una macroeconomía extremadamente débil, con un tipo de cambio fijo, con unas condiciones y con unas políticas macroeconómicas bastante deficientes. Por otro lado tuvimos una crisis financiera, un sistema financiero bastante mal regulado que terminó colapsando cuando el régimen de tipo de cambio fijo colapsó. Hoy día tenemos nosotros desde el punto de vista fiscal y monetario una capacidad de enfrentar esto, de reaccionar de manera correcta, pero obviamente no de solucionar los problemas, porque los problemas de Chile están fuera del ámbito monetario y fiscal. Por otro lado, también es importante destacar muchos países que están teniendo conflictos sociales, el caso de Perú, el caso de Ecuador, Pakistán ha resultado porque han tenido que hacer ajustes presupuestarios porque están gastando mucho más de lo que tienen. El caso de Chile es una economía que ha sido fiscalmente responsable, por lo tanto eso permite que hagamos política fiscal expansiva, que hagamos política monetaria expansiva y de alguna otra manera mitigar los daños que está produciendo esta crisis social y política del país. En ese sentido, ¿cuál es su evaluación respecto de las medidas anunciadas, primero con reactivaciones focalizadas en la PYME, luego otro paquete más que completa algo así como 5.500 millones de dólares para intentar reactivar la economía? A su juicio, respecto del monto, pero además del destino de esas ayudas y de esos incentivos que ha creado el gobierno, ¿cuál es su opinión? A mí me parece que en términos generales la magnitud es bastante significativa, son en torno a 2 puntos del PIB. El gasto va a estar creciendo 9,8%, tenemos una política fiscal bastante expansiva. Desde el punto de vista de lo que está haciendo respecto a las pymes, respecto de aumentar inversión pública, es de esperar que se pueda materializar, que los gastos ocurran y que podamos impulsar la demanda. Quiero sí separar, y creo que es importante, que esta es una política básicamente orientada al corto plazo,
desde el punto de vista de la caída de la demanda. Tenemos todavía pendiente una agenda social bastante importante que en estas últimas semanas hemos estado discutiendo. El país necesita mucho más gasto, necesita más gasto en redistribución, necesita gasto en pensiones, en salud, en educación. Y eso va por un carril aparte y es de esperar que esa agenda social que le va a dar estabilidad social, económica, política al país se pueda implementar, y tenemos que mirar en una perspectiva de mediano plazo lo que hacemos en materia social y en materia de todos los problemas de desigualdad que tenemos. Y en ese mediano plazo, ¿es suficiente ya con lo que ha anunciado el gobierno o se requiere más? Y en esa perspectiva, ¿basta con lo anunciado o hay que hacer más reformas estructurales que tienen que ver también con las peticiones desde el mundo social y de este estallido social que hemos visto? Entonces quisiera saber si con lo que ya se ha anunciado como agenda social a usted le parece suficiente o hay otras reformas estructurales en las cuales cree usted que hay que avanzar. En primer lugar, yo creo que tenemos un problema bastante complicado en salud, que se necesitan más recursos, se necesita más gestión, se necesitan reformas, son más lentas de implementar, pero realmente nosotros tenemos un déficit en términos de salud pública para la inmensa mayoría de nuestra población, y eso requiere recursos, también requiere gestión. Tenemos un problema bastante complicado de gestión en la salud pública que tenemos que mejorar. Una cosa que hemos estado discutiendo, que está pendiente, es el tema de pensiones. El tema de pensiones, por ahora, el anuncio que se ha hecho, los compromisos son respecto del pilar solidario. Lo que se está haciendo es aumentar la pensión básica solidaria, pero también tenemos nosotros un problema muy importante de la inmensa clase media que tiene pensiones muy bajas y las cuales necesitamos aumentar, y eso está totalmente pendiente. Sí, y en ese sentido, con la reforma que se anuncia que incrementa con cargo al empleador en un 5% las cotizaciones, todavía discutiéndose qué porcentaje se dedicaría de ese 5% a elementos que tienen que ver con solidaridad. ¿Le parece que eso soluciona el tema de las pensiones o hay que hacer algo aún más profundo? Hay muchas cosas que tenemos que hacer en pensiones, muchas cosas que tenemos que discutir, que tenemos que mejorar. Por ejemplo, la incertidumbre que tiene mucha gente de cuánto va a ser su pensión, porque dadas las fluctuaciones de los mercados, de repente uno puede tener cierta cantidad ahorrada y 6 meses después le cae. Esas cosas tenemos que abordarlas, se pueden abordar, se pueden solucionar. Lo más importante en estos momentos, efectivamente, lo que usted dice, aumentar la tasa de cotización en 5 puntos, yo creo que al menos 5 puntos, dado todo el envejecimiento de la población, las lagunas que han tenido, que ocurren durante la vida laboral. Y la otra discusión que viene es de ese 5%, cuánto deberíamos nosotros destinar a reparto, a solidaridad, a transferencias de los que están hoy día cotizando a los que están jubilados. El problema es de los jubilados de hoy. Llevamos 5 años discutiendo los detalles. ¿Qué porcentaje de ese 5% adicional debiera destinarse a elementos de solidaridad, reparto o como se llame, en el fondo transferencia entre una y otra generación y dentro de la misma generación también que se jubila? Los cálculos que se manejan es que con 2 puntos de reparto podría aumentar las pensiones en aproximadamente un 30% para todos los pensionados, que me parece que es una ayuda bastante relevante. Creo que esa es una magnitud razonable. Tenemos nosotros el problema de que las pensiones, dado el envejecimiento de la población, dado la baja del número de trabajadores por cotizante, que el reparto tiene problemas de financiamiento, probablemente en 10-15 años más vamos a tener que seguir aumentando las tasas de cotización, pero por lo menos me parece que un buen punto de partida, un buen acuerdo, es decir, hoy día establezcamos 2 puntos de reparto que permitan inmediatamente mejorar las pensiones de quienes están jubilados. Si nosotros empezamos a decir que todo lo vamos a hacer vía ahorro, para que al final los que ahorran tengan mejores pensiones, nos vamos a demorar mucho tiempo en mejorar pensiones, y el problema de los pensionados y de las bajas pensiones es hoy día y tenemos que abordarlo. Todos estos gastos de los cuales se ha hablado, con la agenda de reactivación, con una agenda social, los cambios estructurales de los cuales usted habla, que tienen que ver con pensiones, salud y otros ámbitos, ¿son posibles de abordar con la actual carga tributaria que tiene Chile? No. El gasto que va a hacer el gobierno, básicamente su programa de 5.500 millones, es un programa transitorio. Dada la debilidad de la economía, lo razonable obviamente no es subir impuestos en este momento,
e implementar esa agenda que ayude a reactivar la demanda y no sacar fuerza de demanda por otro lado. ¿Qué va a significar esto? Que en 2 o 3 años más, y tal como lo ha dicho el ministro de Hacienda, vamos a terminar nosotros con una deuda significativamente por encima del 25 puntos que tenemos hoy día, probablemente arriba del 35%. Eso es lo que podríamos llamar la agenda transitoria de corto plazo, que va a sacar adelante la actividad económica y nos va a ayudar a recuperarnos. Una vez que la economía ya esté recuperada o estemos avanzando hacia la recuperación, obviamente la regla es muy sencilla. Gastos permanentes requieren de financiamiento permanente. Y para financiamiento permanente hay 2 fuentes. La primera es reducir otros gastos. La reducción de otros gastos sabemos nosotros que es bastante compleja. Ojalá podamos hacer. Hemos tenido durante los últimos décadas, hemos tenido gobiernos de distinto color político y es muy difícil y muy rígido el gasto fiscal. Por lo tanto, también va a haber que hacer un esfuerzo importante desde el punto de vista tributario. Este no es un esfuerzo que hay que hacerlo ahora, pero sí que debiéramos empezar a pensarlo ahora. No podemos llegar nosotros a empezar una discusión tributaria cuando la economía ya esté acumulando déficit demasiado significativo. Por lo tanto, es un tema que, si bien no es urgente el aumentar la carga tributaria, si queremos tener nosotros un país con más gasto social, con más gasto que ayude a la equidad, no solo la focalización en los segmentos más pobres, sino también la inmensa clase media que vive un montón de vulnerabilidades y tiene un montón de problemas que también tenemos que generar mecanismos de solidaridad en la economía y que permitan compartir los esfuerzos. O sea, para entender... Y para eso vamos a necesitar en algún momento más impuestos. Eso es justamente lo que quiero dejar súper claro su idea. Hay que empezar a pensar ahora para en mediano plazo realizar una reforma tributaria porque se van a requerir más tributos. O sea, para poner como una cosa un poquito más concreta, probablemente en 3 años más deberíamos estar subiendo la carga tributaria, pero no es algo que vamos a empezar a discutir el primer día del tercer año, es algo que podríamos empezar a abordar desde ahora. Nuestro sistema tributario tiene problemas, nuestro sistema tributario lo podemos mejorar y tenemos que pensar en un sistema tributario a mediano plazo que aumente la carga tributaria, pero que tampoco quite los incentivos y la capacidad de nuestra economía de seguir creciendo. ¿Y en cuánto cree usted? Que obviamente es más moderado. ¿En cuánto cree usted que debiera incrementarse la carga tributaria y por qué vía? Mire, yo creo que por lo menos si estamos hablando de impuesto a la renta, de unos 3 puntos del PIB. Va a haber otros mecanismos que son relativamente automáticos. Un sistema solidario de pensiones se financia con aumento de cotizaciones financiadas por el empleador. Ahí ya va a venir un aumento de la carga tributaria, pero para el resto nosotros tenemos que pensar en el impuesto al ingreso de las personas. En Chile, un dato que es importante respecto de la OECD. Si uno mira con los países que nos comparamos, si uno mira el impuesto a las empresas, la carga comparada con nuestra producción, con el nivel de actividad de la economía chilena, nuestra carga respecto a los países de la OECD del impuesto a las empresas está en el promedio, no es una cosa demasiado desviada. Lo mismo pasa con los impuestos a los bienes y servicios, donde en nuestro caso tenemos el IVA, hay otras formas de cobrar impuestos a bienes y servicios en nuestros países. En Chile tenemos una tasa alta, pero la recaudación en términos del PIB no es muy distinta a los otros países. ¿Qué indica eso? Que tenemos un problema de base que podemos mejorar. Pero donde realmente nosotros tenemos una brecha bastante grande y la carga tributaria es bastante más baja son en los impuestos a la renta. Y respecto de otro de los temas que preocupan... aclararle una cosa. Lo escucho, sí. Si me permite aclararle otra cosa. Sí, por favor. Tampoco el tema es de tasa, el tema es de quiénes pagan. Cuando uno mira la tasa, de la base impositiva de aumento, la base de los impuestos a las personas, hay muy poca gente que paga. Cuando uno piensa que un aumento de 10 puntos del impuesto a las personas en el margen superior aumenta en 160, 200 millones de dólares la recaudación, lo que es bastante bajo para un aumento de tasas muy significativo. Y eso es porque hay muy poca gente que está pagando eso. Lo que tenemos que tener es un sistema que tenga más equidad horizontal, donde quienes ganan lo mismo paguen tasas de impuestos similares. Y lo que está claramente, donde tenemos claramente una de las tantas falencias, es en los tramos más altos de ingresos. ¿Usted cree que hay que hacer alguna reforma que tenga que ver con el sector de la banca?
tanto en cómo funciona, las tasas que cobra, los impuestos que paga, la tasa máxima convencional. ¿Cree usted que es un área de la economía donde hay que hacer reformas? Yo creo que en la banca hay dos cosas que uno puede pensar si le queremos dividir. Uno en materia regulatoria, y nosotros tenemos que ajustarnos a Basilea II, nosotros necesitamos bancos bien capitalizados, porque la verdad que cuando una crisis o una recesión viene acompañada de una crisis financiera, los costos son enormes, y esos son gravísimos. Lo vimos en muchos países del mundo hace 10 años atrás, lo vimos en Chile en el año 82. Ese en el ámbito regulatorio. Y el otro en el ámbito de la competencia y en las mejores condiciones que obtengan los clientes. Y en ese sentido, todo lo que ayude a mejorar la competencia, la bancarización, una caída de las tasas, mejores sistemas de información. En Chile todavía a estas alturas no tenemos un sistema consolidado con toda la información de las personas. Muchas veces ocurren, y eso me parece que es bastante malo, muchas veces injusto, que hay gente que tiene deuda en distintos lugares y no lo tenemos consolidado. Y la gente sigue tomando deudas porque y empieza a quedar amarrada en deudas, paga mucho, y es mucho mejor una cosa tan sencilla como poder tener una buena evaluación y saber prender las luces amarillas y las luces rojas cuando la gente está sobreendeudada, que al final terminan ellos pagando un tremendo costo en términos de calidad de vida. ¿Y es un área de la economía, la banca, donde se pudiera pensar como sector específico de que pagaran más impuestos de los que pagan hoy día? En general los impuestos deberían ser parejos en todos los sectores. Donde nosotros tenemos diferencia y donde hay una discusión es lo que ocurre con los sectores que proveen servicios de utilidad pública, la luz, el agua, donde uno regula las tarifas, donde regula las utilidades. Es algo también que deberíamos discutir en términos de la administradora de fondos de pensiones, ¿no es cierto? Porque ellos también están proveyendo un servicio que proviene de una obligación que tienen que cumplir los ciudadanos. No es un acto voluntario cotizar. Obviamente en esos sectores uno puede pensar que debería haber mucho más regulación en términos de utilidades, precios, impuestos especiales, cosas que tenemos que discutir en cada sector en su momento de acuerdo a las distorsiones que veamos. José Gregorio, muchísimas gracias por habernos acompañado en Marca Registrada. Va a haber muchísimos temas también de los cuales conversar en el futuro. Que esté muy bien. Buenas noches. De nada, mucho gusto hablar con ustedes. Hacemos una pausa.